Muy buenos días, mis queridos amigos, amigas. Los saluda su antropólogo profesor Pepe Gola Chanclimache. Nos vemos de buen tiempo, pues precisamente estaba trabajando para reunir la mayor cantidad de apellidos, su genética y genealogía del primer estudio al respecto en nuestro querido país. Muy bien, entramos en materia. Bien amigos, explicaremos la metodología en los apellidos no andinos. Vemos aquí, por ejemplo, que hemos dividido por capas para una mejor comparación. La primera parte, donde dice peruanos étnicos, refiere más que todo a peruanos con ancestría en el interior. Y los de aquí, donde dice mestizos y no peruanos, los que mayoritariamente radican en los distritos A1 de Lima y su periferia. Veamos aquí los apellidos en color negro, genéticamente andinos o mayoritariamente andinos. Andino es aquel que tiene mayoría de euroasiático original. En genética es lo que llamamos el peruano étnico, una denominación exclusiva solamente de los países y regiones originales. En algunos casos aparece una segunda cifra, aquí, como por ejemplo López Torres. Quiere decir que de los 223, 5 están emparentados directamente con los de aquí abajo. Ahora bien, los apellidos en color rojo quiere decir que son parientes directos con los de aquí abajo. Igualmente, los que tienen segundas cifras emparentados con la parte ultra de aquí abajo, mientras que los que están parcialmente dibujados, como aquí, Lizárraga, parte roja, parte negra, más que todo para una comparación con su mismo apellido de aquí abajo, pero al no estar totalmente dibujado de rojo, quiere decir que, por decirlo así, se ha perdido el vínculo por estar estos Lizárraga mayoritariamente emparentados con los del interior del país. Ahora bien, vamos a ver en varios apellidos que hemos puesto al costado las iniciales de las colectividades, en el sentido de que el origen del apellido Machuca es pues mayoritariamente quechua, pero también hay apellidos Machuca de origen íbero, ya así por el estilo. Ahora bien, en la parte de aquí, abajo, los apellidos, color lila morado, quiere decir que serían la parte ultra antagónica al peruano étnico. Por ejemplo, acá los López Aliaga se reporta que son 62 apellidos paternos, de los cuales 50 están directamente emparentados con el etno antagónico al 98% del país, lo que vamos a explicar más detenidamente en la segunda parte del video. Ahora bien, aquí aparecen algunos apellidos en negro, más que todo refiere a limeños, que si bien están emparentados en el apellido con apellidos normales de aquí arriba, pero su ubicación es exclusivamente en la zona A1 y sus colindancias, y al no reportar el mismo apellido en el interior del país, se puede presumir que son mestizos o inmigrantes de mediana data, o también provincianos que han migrado todo el clan familiar a estas zonas de Lima. Asimismo, aquí vemos algunos apellidos en color lila y parte en rojo, más que todo es para la comparación con los mismos apellidos de los que están aquí arriba. Asimismo, cabe aclarar que, por ejemplo, en este caso de los López Aliaga, que los 12 restantes son peruanistas o veranistas. No amigos. En esos casos de apellidos ultraantagónicos, todo el clan familiar de los 62 miembros están pues dentro del antagonismo. Vemos aquí primero a la fuerza invasora extranjera. Es el término que utilizan nuestros criminólogos patriotas, en el sentido de que hay pues evidencia de parte de dichos patriotas en el tiempo histórico de la matanza durante el régimen de la hija de Moloch, Dina Boluarte, donde el generalato de esta fuerza invasora, al verse sobrepasado, plantearon pues una guerra civil, mis queridos amigos. Una guerra civil. Y quienes lo contuvieron fueron precisamente pues el generalato étnico peruano. Ellos lo contuvieron. Como ya sabemos, mis queridos amigos, no hacer caso al tinglado, al maniqueísmo de los hijos de Moloch, encuestas, debates, falsas banderas, ingeniería social en pro de sus pupilos. Nosotros también debemos hacer lo mismo, esperando hasta los últimos días al que repunte entre los candidatos peruanistas y a apoyarlo, amigos. Eso es tener etnoconciencia, mis queridos amigos. Actuemos como un pueblo étnico, pues el mestizo biológico es mínimo, señores, mínimo. No pasa del 1%. Somos andinos euroasiáticos y tenemos que elegir a nuestros candidatos andinos euroasiáticos. Actuemos como un Estado-nación etnosoberanista, amigos. Recalcando que no les creas absolutamente nada a tu verdugo,
tampoco si encuentras a un hermano biológico dentro de sus listas, porque ya está o estará totalmente extorsionado. En esta parte, el expresidente Ollanta Humala hizo bien pues en cambiar dicha cúpula militar con personal mayoritariamente etnoperuano. Es por eso que pudo culminar todo su periodo. Dichos cambios son primordiales, mis queridos amigos. Primordiales. Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos que el apellido paterno Fujimori cuenta con 10 integrantes y de los 10 están emparejados no tanto con el etno antagónico, sino, en este caso, con su propia etnocolectividad étnica, en este caso, entre japoneses. Este fenómeno, por decirlo así, solamente estamos viendo en el caso del Perú, las comunidades japonesas y israelíes, los cuales obviamente los vamos a estudiar con más detalle en videos en breve del canal. A ver, primeramente tomamos aquí los apellidos con origen de la sierra, son aproximadamente más de 7 millones, apellidos paternos, aquí 7 millones, aquí la descendencia aproximada mediante genealogía de emparejamientos de apellidos paternos, aproximadamente entre andinos más de 33 millones, aquí observen, 33 millones, luego los ambiguos, es decir, mestizos culturales, o también emparejamientos recientes con extranjero, aproximadamente 25.000, aquí están. En esta parte del medio, por ejemplo, la letra A, andinos del interior mezclados con antagónico, la letra C, andinos de Lima mezclados con europeos de mediana data, y por este lado, los antagónicos, aproximadamente en 2000, ubicados aquí, aquellos que están mezclados con el antagónico no biológico al 98% del país. Como se puede ver, en los tres primeros, apellidos de sierra, amazónicos y moches, prácticamente las proporciones de aquí, por ejemplo, en ambiguos culturales, los emparejamientos con el antagónico, también proporciones muy menores. Asimismo, se ha dibujado en rojo los apellidos con más de 1000 personas, más que todo para una ubicación más fácil para el estudio de la materia. Y por estudios genéticos se puede deducir que aproximadamente más de 33.600.000 peruanos han tenido, tienen y tendrán apellidos originales, o bien parentesco, o bien emparejamientos futuros, más que todo sustentado por la genética promedio nacional. Asimismo, se puede concluir que hasta la fecha no hemos encontrado ningún apellido original de Costa Sierra Selva que esté comprometido con un antagonismo etnobiológico a las mayorías del país, como sí lo vamos a ver más adelante, en el que pues se certifica desde el punto de vista del estudio de apellidos. Se podría decir pues que los peruanos que tienen apellidos originales son pues los responsables para que nuestro país sea todavía considerado un estado-nación con la exclusividad de que contiene el peruano étnico, que pocos países del orbe aún lo tienen, aquellos que tienen una mayoría genética propia de su estado-nación. Más adelante en el video vamos a explicar los pormenores de la genética, los fenotipos, la autodefinición de que ya dejamos de ser el mestizo parcial o total de íbero para pasar a ser el mestizo euroasiático original. Tienen pues aproximadamente 3 veces el crecimiento demográfico de la media nacional. Cuando los dogmáticos toman el poder con tu voto, vemos pues lo que pasa con Estados Unidos bajo el nacionalismo, y es preciso identificar a los antagónicos que, queriendo o sin querer, son pues útiles a entidades nacionalistas que creíamos solo se daban en películas del mismo nacionalismo. Ahora bien, si bien vamos reconstruyendo nuestro estado civilizatorio, pero dado estos tiempos de dogmas escatológicos, es un imperativo acelerar nuestra reconstrucción, sobre todo en la etnoconciencia, para seguir existiendo como un estado-nación etno-soberanista, y luego necesariamente quizás ir a una unión macro entre países andinos. En primer término, es el de reconocernos lo que dicta nuestra genética actual. ¿Cuál es nuestra predominancia genética? Bueno, ahora predomina lo euroasiático, ya no nuestra otrora poco o mucho de genética íbera. ¿Y cómo así? Aquí vemos un cuadro de tests genéticos con la colaboración de 6 peruanos de antigua data, de distinto fenotipo, distinta autodefinición
y extrapolamos al portal GETmatch, esto para saber en detalle más minucioso los valores genéticos. Se observa que todos los valores forman parte de la región de donde proviene la genética andina, que dicho sea de paso es quizá la más amestizada, pero todos estos valores dentro de la inmensa región euroasiática. Ya no aparece por ningún lado el valor ibero, ni en los tests, ni en la extrapolación. Lo que necesariamente sugiere es un cambio de conciencia étnica, tanto de pertenencia, de arraigo, con lo que siempre nos dijeron desde las escuelas, en el sentido de inocularnos en el subconsciente de ver a España como la madre patria. ¿Y cómo definimos los fenotipos? Vemos aquí que los fenotipos euroasiáticos son verdaderamente los más amestizados y los más amplios del mundo, y a su vez cuna de civilizaciones precursoras de la etnobiología blanca y a su vez andina, al ser el más inclusivo biológicamente, pero también es pues a la vez el más desinformado, sobre todo en nuestra región Andinoamérica. Así que mis queridos amigos, pasamos de ser mestizos de íbero, aunque al menos en mínimo porcentaje, a ser mestizos de euroasiático original en ya más del 96% del total país. Ahora bien, ¿y qué pasa con los peruanos de mediana data y reciente data? Vemos este cuadro, trata de limeños de distritos A1 y sus alrededores, donde ya arrojan mayoría de genética andina. Andino es aquel que tiene mayoría de euroasiático original. En genética es lo que llamamos el peruano étnico, una denominación exclusiva solamente de los países y regiones originales. Aquí vemos las fuentes de todos los tests genéticos. Muy bien, ahora veamos la descendencia genealógica genética de los apellidos peruanos. La evidencia histórica que se mantiene hasta nuestros días nos dice que existe un patrón biológico del antagónico colonial con el actual. Es que son los mismos, mis queridos amigos, solo que han mutado en parte en los apellidos. Esta etnoclase, si bien es cierto es muy poca, pero a la vez es muy dañina, porque se sustenta por aquí, por esos del medio, en un segmento felipillo, en el ambiguo cultural, en una parte de los mestizos reales de mediana y reciente data, en una parte de las colectividades genéticas europeas, asiáticas y africanas. Es decir, el etno antagónico puro es aproximadamente un 0.2% nacional, sustentado en estos del medio, que aproximadamente son un 1%. Y por este lado, aquí, vemos al componente mayoritario del peruano étnico, así como también comunidades mayoritariamente africanas, comunidades con aporte chino y sus respectivos intermestizajes. Ahí está. Obviamente también en esta columna estamos incluyendo a los blancos afroasiáticos puros, pero con corazón peruano, pero como todos sabemos en proporción, son pues muy pocos, ¿no? Muy bien. Asimismo, amigos, es pues lo mismo para la etnopolítica. Sin embargo, viendo la evidencia actual de cómo estos entes maniqueos han creado elementos del opuesto para crear su síntesis, no sería descabellado que Abimael fuera producto de todo esto, puesto que si analizamos datos duros, el Fujimorato y regímenes similares en Latinoamérica es pues una gran escena de ingeniería social. ¿Para qué? Para desmontar sistemas que estaban a la par con las europeas en beneficio de las grandes mayorías. En estos momentos, amigos, hay un despojo en el hermano país de Guyana, como vemos aquí. Observen, mientras el salario mínimo es el menor de la región, sin embargo, el indicador PBI por PPA está en este orden. Y si dividimos, es más de 21 veces este indicador entre este otro. Eso es lo que se llama despojo, mis queridos amigos. Ahora, en lo que respecta a nuestro país, que en 1975 nuestro poder adquisitivo estaba a la par del español, algo que el sistema felipillo internacional actual en nuestro país aún no le llega ni al tercio de dicha época. Es decir, estábamos aquí, amigos, aquí. Analizando datos de poder adquisitivo, cada tipo de cambio de cada época, vemos que nuestro poder de compra, en esta panacea que nos han hecho creer que el Fujimorato y su sistema, que sin él, o realizando algunos ajustes, no hay nada mejor, es al contrario, amigos. Antes estuvimos 3-4 veces mucho mejor. Solo es cuestión de que pregunte a sus padres, abuelos, de cuánto les alcanzaba su salario en dicha época, amigos.
Por lo que, mis queridos etnoconacionales, no estamos en un tiempo histórico cualquiera, sino en una época de definiciones de nuestra soberanía como pueblo peruano. No somos masa NPC, amigos. Somos un pueblo singular llamado a mejores destinos, donde sus mismos especialistas en la materia lo evidencian. Un pequeño grupo criollo, heredero de la sociedad española, se adueña del Estado, se adueña de toda esta nación y excluye totalmente a la población indígena, que es mayoritaria, que es el 90% de la población. Esos cambios que mencionábamos del 2022-2023 están generando un nuevo ciclo histórico en el Perú. Yo soy optimista, pienso que ese nuevo ciclo histórico va a generar un cambio de modelo republicano, donde finalmente, después de 3 siglos de colonia, después de 2 siglos de república, vamos a tener una sociedad, una nación, un Estado con predominio de sus poblaciones indígenas. Efectivamente, amigos, el destino étnico de nuestro país ya está predicho, que seremos un país enteramente de peruanos étnicos. Por la indomicidad de nuestra gente, este proceso se está acelerando. A punta de nuestra bendita simiente y nuestros benditos ovarios, más temprano que tarde, pudiera llegarse a una cuasi confrontación, que particularmente no lo deseo, donde es pues menester un diálogo sincero interétnico, porque pues son procesos demográficos incontenibles. Pues una de las diferencias sustanciales es pues que en los candidatos peruanos étnicos no se les ocurriría siquiera realizar pues limpiezas étnicas en la vida, amigos, como ya lo realizaron todos los candidatos antagónicos, porque fueron cómplices, amigos. Todas esas acciones son pues propias de un antagónico. Seguiremos ampliando. Saludos y bendiciones en Cristo, mis queridísimas amigas y amigos.